La noche del 14 de septiembre de 2015, 7 excursionistas exploraban el cañón Queyole en el Parque Nacional Zion cuando se vieron atrapados en medio de una de las tormentas más peligrosas de la historia de Utah. Esta noche, seguimos las noticias de última hora, rastreando las inundaciones repentinas y las fuertes lluvias en el sur de Utah. En el Parque Nacional Zion, los guardabosques informan que se ha producido un deslizamiento de tierra. Dios mío. Tenemos que bajar. El cañón Queyole está a solo 8 kilómetros de la autopista Zion Mount Carmel y se extiende por 365 metros. El estrecho cañón requiere 3 rápeles de 9 metros y ropa abrigada, ya que los excursionistas nadarían en pequeñas pozas de agua fría que se acumulan durante todo el año en algunas zonas. En general, es un cañón fácil de explorar. La mayoría de la gente completa el recorrido en un día, ya que requiere un permiso económico de $15 y una clase de entrenamiento rápida que no dura más de 5 horas. El barranquismo es una actividad relativamente segura. Si bien existen algunos riesgos, como rocas en movimiento, caídas o equipo defectuoso, hay un riesgo que supera a todos los demás en este deporte: las inundaciones repentinas. Las inundaciones son el mayor peligro en el barranquismo porque, en la mayoría de las exploraciones, una vez que se entra en un cañón, uno está obligado a salir por el otro lado, y si queda atrapado en el cañón durante una inundación repentina, generalmente no es algo bueno. 20 minutos después de que 7 excursionistas ingresaran al cañón Queyole en 2015, se emitió una alerta de inundación repentina, pero ya era demasiado tarde. Lo que ocurrió ese día fue ampliamente reportado, pero poco comprendido. Esta es su historia. El Parque Nacional Zion en Utah es un parque de 232 millas cuadradas que presenta una variedad de paisajes que incluyen cañones, mesetas, bosques y ríos. Lo más destacado del parque es un extenso cañón con algunas áreas de una profundidad promedio de 2.000 pies. Los estrechos y el subterráneo son 2 zonas dentro del cañón populares para practicar senderismo, pero hoy nos centraremos en un cañón de ranura llamado Queyole. Un cañón de ranura suele ser más estrecho que un cañón tradicional. Dado que una ranura se formó por el desgaste del agua que se filtraba a través de la roca, suele ser más profunda que ancha, y algunos de estos cañones presentan los mayores riesgos que los originaron. El agua. En la mañana del 14 de septiembre, 6 miembros del equipo de senderismo de Valencia se inscribirían en un curso introductorio llamado Keyhole Subway Ground School en la Zion Adventure Company. El grupo de 7 personas estaba formado por Gary Fodala, de 51 años, representante de ventas de Rancho Coquemanje, el líder del grupo, Don Tagner, de 55 años, quien estaba semi-jubilado de la administración de la planta de teñido de prendas de su familia en Los Ángeles, Muku Reynolds, de 59 años, asistente de educación especial de China, Steve Arthur, de 58 años, supervisor de tráfico del departamento del sheriff del condado de Ventura, y su esposa, Linda Arthur, Robin Brom, de 53 años. Estilista de Camarillo, y Mark McKenzie, de 56 años, operador de sistemas de Burbank Water and Power. 6 de los 7 miembros formaban parte del equipo de senderismo de Valencia y habían organizado la reunión. El VHC era un grupo muy activo, más de una docena de miembros viajaron juntos por el mundo, haciendo senderismo en lugares como Machu Picchu y el Kilimanjaro. Don Teichner se hizo cargo del grupo en 2010 y en 4 años había aumentado el número de miembros de 300 a más de 1000. 6 de los 7 que estarían en el Parque Nacional Zion ese día formaban parte del VHC, y el séptimo, Robin Brom, era amigo de Linda Arthur, quien la había invitado a participar en la actividad del día. Los 7 miembros del grupo eran senderistas, pero la mayoría no eran barranquistas técnicos. Solo Mark McKenzie, el ingeniero de servicios públicos de Burbank, tenía amplia experiencia en barranquismo y era experto en técnicas de rappel. Mientras 6 de los 7 estaban en el curso de barranquismo, Mark obtendría un permiso para que el grupo entrara en Queyole más tarde ese mismo día. Queyole es un cañón relativamente seguro y suele ser el más elegido por encima de otros porque solo tiene un par de millas cuadradas, lo que significa que se puede completar con bastante rapidez. La rápida progresión de la escuela básica al barranquismo autoguiado se ha dado en Queyole miles de veces, con relativamente pocos incidentes.
De hecho, solo hubo 2 muertes por barranquismo en Zion entre 2004 y 2014, una por una caída y la otra por un error al rapelar. Tom Jones, ex guía de Zion Adventure Company, afirmaba: "Nos gusta decir que el barranquismo no es un deporte extremo a menos que no seas muy listo. En cierto modo, es más peligroso que la escalada en roca porque, una vez que te adentras en un cañón, te comprometes a salir por el fondo, mientras que en la escalada en roca, necesitas cierta habilidad para llegar lo suficientemente alto como para meterte en problemas". Pero el complicado trabajo con cuerdas del barranquismo, los baños fríos y las escasas vistas del cielo lo hacen más parecido a la espeleología. Los barranquistas se ponen trajes de neopreno, arneses y, a veces, incluso frontales mientras caminan, rapelan y nadan por espacios reducidos. La siguiente cita de Tom Jones es importante y volverá a aparecer más adelante en esta historia. La idea es que recorres el cañón sin dejar nada atrás. Se basa en la idea de que los cañones inexplorados son un recurso escaso y que quitar todas las cuerdas y anclajes permite que los siguientes participantes los experimenten como un misterio por resolver. Incluso se considera cuestionable publicar detalles de la raíz en redes sociales. Tras completar su curso de rappel, los 6 amigos se unieron a Mark Mackenzie. Todos eran conscientes del riesgo potencial de inundaciones repentinas, ya que una parte fundamental de la clase era hablar sobre esas situaciones específicas y qué hacer. Don Teichner, el líder del grupo, llamaba a su esposa al llegar al campamento donde se alojaban y le expresaba algunas preocupaciones sobre el clima. También le contaba a su esposa sobre la clase y lo divertida que había sido. Dijo que le encantaría enseñarle a rappel, pero su esposa respondió en broma: "Por mucho que te quiera, cariño, voy a tomar mi propia clase". La única razón por la que la esposa de Teichner no se había unido al grupo ese día era que tenía que quedarse por trabajo. Vivían en una comunidad de jubilados en Mesquite, Nevada, a 1 hora y media del Parque Nacional Zion. El plan era que Steve, Linda y Mark pasaran a cenar en la casa de los Teichner durante el viaje de regreso a California la noche siguiente. Los demás se unirían a ellos para el brunch a la mañana siguiente. Mientras Don hablaba con su esposa, otro miembro del grupo, Mackenzie, le enviaría un mensaje a su hijo aproximadamente a las 11:52 de la mañana. Su mensaje diría: "Almorzando, esta es mi vista, quizás que yo lee esta tarde". Mark adjuntaría esta foto. A principios de 2014, Mackenzie había pasado una semana haciendo barranquismo con su otro hijo, completando Keyole y algunas otras zonas más difíciles. Después de enviar el mensaje, Mackenzie abriría una guía de Keyole en su teléfono, junto con un informe meteorológico que indicaba que Zion estaba seco. Durante la siguiente 1 hora y media, los miembros del grupo prepararían su equipo, empacarían sus mochilas y se asegurarían de tener todo el material de escalada para el día. Luego, a la 1:30 de la tarde, los 7 empacarían su equipo en las camionetas de Teichner y Arthur antes de emprender un viaje de 9 millas hasta un pequeño estacionamiento para Keyole. Mientras conducían, miraban al cielo, pero solo podían ver el sur y el oeste porque el norte y el este estaban oscurecidos por el paisaje. Lo que vieron fue engañoso para los 7, cielos despejados, pero esto era solo una representación del clima de la siguiente 1 hora y media. Lo que el grupo no pudo ver fue una gigantesca nube oscura que se movía de suroeste a noreste a unas 15 millas al sur de donde se encontraban. Además, otra tormenta comenzaba a formarse al suroeste, una tormenta más grande que podría causar serios problemas. Después de llegar a su estacionamiento aproximadamente a la 1:50 de la tarde, cada uno tomaría un refrigerio rápido mientras descargaban su equipo y mochilas. Estaban a solo 5 minutos a pie del punto de descenso al cañón y durante el trayecto hasta el aparcamiento de Keyhole Canyon, se perdió la señal de celular, por lo que el grupo no pudo consultar el tiempo eficazmente una vez llegados a su destino. Si hubieran salido solo 1 hora y media más tarde, nunca habrían entrado en el cañón, ya que a las 14:22, el Servicio Meteorológico Nacional emitiría una alerta de inundación repentina para toda la región. Tras terminar sus refrigerios, el grupo de 7 personas comenzaría la corta caminata hacia Keyhole Canyon antes de iniciar el primer descenso entre las 15:30 y las 16:30. Se desconoce la hora exacta de inicio de la expedición, pero se ha reducido a esta hora.
justo antes del descenso, el grupo se detuvo y tomó esta foto justo fuera del cañón. La ahora infame foto sería la última vez que los 7 fueron vistos juntos. Afuera de la cueva, 3 hombres se preparaban para entrar al cañón alrededor de las 16:15. Uno de ellos era el guía de barranquismo Jem Clary, quien, junto con su hermano Derek y uno de sus cuñados, había decidido entrar en Quellole debido a las condiciones meteorológicas previstas para ese día. Los 3 hombres, junto con uno más, habían estado practicando senderismo y barranquismo en el Parque Nacional Sion todo el fin de semana y esperaban explorar una ruta más difícil el lunes, pero en su lugar se decidieron por Quellole porque podrían completarla rápidamente si el tiempo empeoraba. Al obtener su permiso para el día, la Oficina de Actividades al Aire Libre de Sion tiene una política de emisión obligatoria de permisos, lo que significa que, a menos que haya una alerta de inundación repentina vigente, se otorgarán permisos a quienes lo soliciten. Los guardabosques pueden disuadir a la gente de ir, pero su responsabilidad es dar seguimiento a los visitantes con suficientes advertencias durante el proceso. Este mismo proceso habría ocurrido en el Valencia 7. Jim y sus hermanos habían pasado a la camioneta de Steve Arthur y Teichner camino al cañón. El grupo de Jem había salido del estacionamiento a las 15:50 antes de caminar hasta la entrada del cañón y comenzar su expedición. La parte superior del cañón es relativamente plana, con solo unos 200 metros de escalada ligera. Después de esta sección, la ranura se abre de nuevo antes del primer rappel que lleva a los barranquistas a la ranura estrecha y oscura. Este es el último lugar donde un grupo puede salir, lo que significa que si se baja el primer rappel, se debe ver a la expedición hasta el final. Fue en este lugar donde el grupo de Jem se encontró con el Valencia 7. Esto es importante, ya que significa que a las 16:30 el grupo estaba justo entrando en el primer rappel. Cuando el grupo de Jem se puso en contacto con el grupo más grande, oyeron muchas risas y vítores. Los 7 de Valencia se lo estaban pasando genial. 5 de los 7 ya habían completado el descenso. Mackenzie y Favela seguían en la cima. Jim notó al instante que Mark tenía su propio equipo, pero parecía que todos los demás lo alquilaban, lo que significa que al instante reconoció que habían tomado una clase y probablemente no tenían tanta experiencia. Así que Jem le preguntó a Mark si podían adelantar al grupo, ya que era una cortesía común en el barranquismo y Jem no quería quedarse atrapado detrás de un grupo grande e inexperto. Al adelantar a los 7 miembros, Jem notó que los 7 de Valencia usaban una técnica de rappel diferente a la de su grupo. Esto se convertiría en un dato importante más adelante. Los 3 hombres adelantaron rápidamente al despreocupado grupo y luego continuaron cañón abajo. Durante el encuentro de los 2 grupos, el clima fue fantástico. Quienes estaban en el cañón no tenían ni idea de lo que les esperaba, pues el cielo era de un azul brillante con poca nubosidad. Las condiciones eran inmejorables para el barranquismo. A tan solo 24 kilómetros al sur del grupo en Quellole, las condiciones eran muy diferentes. En un pequeño pueblo, familias luchaban por su vida ante una inundación repentina. 3,8 centímetros de lluvia habían caído en menos de media hora, causando la inundación más mortífera en la historia de Utah hasta ese momento. Los vídeos e imágenes que ven en pantalla ahora mismo comenzaron a aparecer de la inundación. Una inundación en la que 13 personas perderían la vida. 20 minutos después, la tormenta llegaría al Parque Nacional Zion. El grupo de 3 de Jem se acercaba al tercer rappel cuando todo cambió. Un trueno claro y cercano resonó sobre las paredes del cañón. Jim instó al instante a su cuñado a darse prisa, gritándole que se fuera. Rápidamente se apresuraron a bajar el tercer rappel, ya que sabían que solo quedaban 5 minutos de cañón antes de salir. En cuanto Jem oyó el trueno, su actitud cambió. Se volvió intensa. Se movía tan rápido como podía porque conocía el peligro. Después de terminar el tercer rappel, Jem se quedó solo. Sus otros 2 compañeros ya habían bajado por el cañón, pero él se quedó pensando al final del tramo. Sabía que si dejaba la cuerda para el grupo de 7, podrían ahorrar minutos preciosos. Pero fue entonces cuando recordó que estaban usando una técnica diferente a la suya, más avanzada. Jim temía que los confundiera o los ralentizara.
Así que finalmente agarró la cuerda y la bajó antes de dirigirse a la salida del cañón. Fue en ese momento cuando empezó a llover. Era como si hubieran abierto una manguera contra incendios. Un segundo estaba en calma, al siguiente llovía a cántaros. Esta no era una tormenta tranquila. Llovía a cántaros y todo caía del cielo, incluso granizo. Jem declararía más tarde que fue el cambio más rápido que jamás había visto. Para cuando el grupo de Jem llegó a la carretera, el agua ya les llegaba a la cintura. Fluía a un caudal de varios cientos de pies cúbicos por segundo y eran solo las 4:45 de la tarde. Enseguida se dieron cuenta de que el grupo de 7 que iba detrás no tenía ninguna posibilidad de salir a tiempo. La lluvia amainó justo después de las 5 de la tarde y, 3 horas después de que el grupo de los 7 de Valencia partiera, un guardabosques dejó una nota en las camionetas del estacionamiento. El martes por la mañana comenzaría la búsqueda. No se emitirían permisos a los escaladores que quisieran hacer senderismo en la zona, pero aún había grupos que explorarían sin permiso. Kyle Anderson, un guía de barranquismo de 25 años fuera de servicio, junto con 2 amigos, India y Jeff Piochettelli, querían explorar el cañón Queyole el martes, 15 de septiembre. India y Jeff se habían casado recientemente y habían pasado su luna de miel recorriendo los parques nacionales de Utah. No tenían experiencia en barranquismo, pero por eso Kyle estaba con ellos. Habían elegido Queyole porque el día anunciaba mal tiempo y sabían que Queyole sería más seguro que otros cañones de ranura de la zona. El trío comenzaría a atravesar Queyole a primera hora de la tarde. El clima del día anterior había dejado una pequeña poza de agua fría en el fondo del cañón. El primer y el segundo rappel no presentarían problemas y la expedición iba según lo planeado, pero al llegar al tercer rappel, algo cambió. Había una cuerda ya atada en el tercer rappel. Kyle se inclinó sobre el borde y gritó, suponiendo que otro grupo debía estar delante de ellos, pero no hubo respuesta. El trío esperó, pero la cuerda no se movió, y al asomarse de nuevo por el borde, pudieron distinguir algo sumergido en la pequeña poza de abajo. Kyle creyó ver una pierna, pero sabía que no podía ser cierto. De hecho, el trío bromeó, pensando que no era posible. Esperarían de 10 a 15 minutos en la cima de este tramo, buscando cualquier señal de movimiento y llamando periódicamente al cañón, pero seguía sin haber nada. Kyle decidió que él iría primero, así que se agarró a la cuerda y comenzó a rapelar por la pared de 9 metros hasta la poza fangosa. Al acercarse al fondo, Kyle notó que había un zapato enredado en la cuerda, así que instintivamente extendió la mano y lo agarró. En los siguientes segundos, se le encogió el corazón. No era solo un zapato, era un cuerpo. Kyle volteó el cuerpo sin vida, buscando alguna señal. Vería a un hombre de mediana edad con la piel fría y pálida. Kyle les gritaría a sus amigos que había un cuerpo. Había encontrado a uno de los miembros de los 7 de Valencia. Para el jueves por la noche, se habían encontrado los 7 cuerpos. La última víctima encontrada fue Linda, la esposa de Steve Arthur, quien fue encontrada 8 kilómetros río abajo. Lo ocurrido el 14 de septiembre de 2015 fue ampliamente reportado, pero poco comprendido. El cañón Simpola Suar había provocado el peor desastre de barranquismo en la historia de Estados Unidos y el peor accidente de cualquier tipo en los 97 años de vida de Saiyón. Lo que hace que esta historia sea tan trágica es que los 7 tenían familias amorosas y eran senderistas capaces y conscientes. Prestaban atención al clima basándose en los registros celulares y los informes encontrados en los remolques de los 7. Pero las condiciones ese día cambiaron más rápido que nunca, e incluso los barranquistas experimentados poco podían hacer. Lo único que no parece haber influido es la indiferencia ante el riesgo. El hijo de Arthur, que también trabajaba para el departamento del sheriff del condado de Ventura, diría, ¿cómo demonios se le escapa esto a mamá, precisamente? Algo sorprendente del desastre fue el descubrimiento de que los principiantes podían explorar el cañón Suar por su cuenta, sin guía. La razón, como ocurre con muchas regulaciones del parque, es la tradición. En 1919, cuando Saiyón estaba oficialmente protegido, no había guías en los cañones, por lo que no había presión para obtener concesiones.
En 2007, cuando el parque actualizó su plan de gestión de áreas silvestres, los guardabosques determinaron que, si bien existía demanda de guías, en 2015 hubo 3,6 millones de visitantes, de los cuales aproximadamente 60.000 obtuvieron permisos para áreas silvestres, lo que significa que simplemente no había suficientes guías disponibles. En una encuesta de opinión pública, el 82% de los encuestados votó en contra de los guías comerciales. La mayoría de los cañones son una puerta giratoria de gente, por lo que hay mucho tráfico peatonal en caso de accidente en la mayoría de los casos. La falta de guías distingue a Saiyón del turismo industrial del que dependen tantos otros parques. En Saiyón, hay muy pocos lugares donde los guardabosques te dirán que no hagas algo por tu seguridad. Si quieres escalar las gigantescas paredes de arenisca o descender los escarpados cañones, depende de ti aprender las habilidades y cuidarte. Cada persona toma sus propias decisiones y a muchos les encanta eso del parque. Si llegaste hasta aquí en el video, quiero darte las gracias. Este video es un poco diferente a los demás, ya que esta historia es más detallada y me llevó más tiempo crearla. Si disfrutaste esta historia o quieres ver videos más largos como este, dale a me gusta y suscríbete, significaría muchísimo para mí. Hasta la próxima.